Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos el universo de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente especial, uno que hizo que a muchos se nos escaparan las lágrimas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y ese instante mágico, cargado de emoción pura, que nos demostró que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de una manera inexplicable. Si eres tan fan como yo de estos dos talentosos actores, y te gusta revivir esos momentos que te tocan la fibra, entonces este es tu vídeo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde te traemos las últimas noticias, curiosidades y momentos más emocionantes de tus series y actores turcos favoritos. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su química en pantalla, su talento indiscutible y esa conexión especial que traspasaba la televisión, los convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas. Su trabajo en la serie Senkalkam fue simplemente espectacular. Desde el primer momento Eda y Serkan, sus personajes, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, de momentos cómicos y, por supuesto, de escenas cargadas de drama y emoción. Pero más allá de la ficción, lo que realmente cautivó al público fue la sensación de que entre Hande y Kerem había algo más. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas y la forma en que se apoyaban mutuamente. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem eran pareja, y su amor era tan real y palpable como el que veíamos en la serie. Su relación fue un torbellino de emociones para sus fans. Compartieron momentos especiales en redes sociales, se mostraron cariñosos en eventos públicos y se convirtieron en un ejemplo de amor y complicidad. Pero como suele suceder en la vida, no todo fue color de rosa. Desafortunadamente su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Y es precisamente en este contexto, en el recuerdo de su relación, donde encontramos ese momento emotivo que vamos a analizar hoy. Se trata de una entrevista, un instante específico durante la promoción de Senkalkam, donde se les preguntó sobre su experiencia trabajando juntos, sobre la química que tenían en pantalla y sobre la importancia de sus personajes en sus vidas. Al principio, la entrevista transcurría con normalidad. Ambos respondían con profesionalismo y simpatía, hablando sobre los retos de interpretar a Eda y Serkan, sobre la gran acogida que había tenido la serie y sobre lo agradecidos que estaban con el público. Pero de repente el entrevistador hizo una pregunta que tocó una fibra sensible. Les preguntó algo así como, ¿qué es lo que más admiran el uno del otro? Fue en ese momento cuando la magia ocurrió. Kerem fue el primero en responder y sus palabras fueron sinceras, llenas de admiración y respeto hacia Hande. Habló sobre su talento, sobre su profesionalismo, sobre su capacidad para conectar con el público y sobre su gran corazón. Pero lo más importante fue la forma en que la miraba mientras hablaba. Sus ojos brillaban con un brillo especial, un brillo que solo se ve cuando uno está realmente enamorado. No era una simple admiración profesional, se notaba en la inflexión de su voz, en la manera en que elegía cada palabra cuidadosamente para describir la esencia de Hande. Parecía que estaba revelando un secreto muy valioso, algo que había guardado en lo más profundo de su ser. Luego fue el turno de Hande. Al principio se mostró un poco tímida, como si las palabras le costaran salir. Pero poco a poco comenzó a hablar y sus palabras fueron igual de emotivas y sinceras que las de Kerem. Habló sobre su sentido del humor, sobre su energía contagiosa, sobre su capacidad para hacerla reír y sobre lo mucho que lo admiraba como actor y como persona. En su voz se escuchaba una mezcla de cariño y respeto, como si estuviera hablando de un amigo muy cercano al que también admiraba profundamente. La timidez inicial se desvaneció al hablar de las cualidades que más apreciaba en Kerem, mostrando una faceta vulnerable y auténtica. Pero lo que realmente nos conmovió a todos fue el momento en que sus ojos se encontraron. Se miraron fijamente sin decir una palabra, pero sus miradas lo decían todo. Se podía sentir la conexión entre ellos, el amor que se profesaban y la emoción que los embargaba. Fue un instante de pura magia, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciamos. La intensidad de esa mirada silenciosa era palpable. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejando solo a Hande y Kerem en un universo propio, comunicándose a través de un lenguaje que solo ellos entendían.
Para el público fue un vistazo íntimo a la profundidad de sus sentimientos, una confirmación visual de que el amor que mostraban en la pantalla era una extensión de la realidad. En ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de emoción, de felicidad, de agradecimiento y, tal vez, también de un poco de nostalgia. Eran lágrimas reales, lágrimas que reflejaban la profundidad de sus sentimientos y la autenticidad de su amor. El maquillaje se corría ligeramente, pero eso no importaba. En ese instante eran simplemente Hande y Kerem, dos personas conectadas por un sentimiento poderoso y verdadero, dejando atrás la imagen pública y mostrándose tal como eran. Las lágrimas eran un testimonio de la honestidad de su relación, un signo de que lo que sentían era mucho más que una simple actuación. Ese momento se convirtió en un símbolo de su relación, en una prueba de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Y aunque su relación haya terminado, ese recuerdo sigue vivo en nuestros corazones, recordándonos la magia que compartieron y la emoción que nos hicieron sentir. La fuerza de ese instante perdura en el tiempo, desafiando las barreras de la fama y la fugacidad de las relaciones públicas. Se ha convertido en un punto de referencia para los fans, un ejemplo de la belleza y la complejidad del amor en todas sus formas. La razón por la que este momento es tan significativo es porque nos muestra la vulnerabilidad de dos personas que, a pesar de ser famosas y estar constantemente expuestas al público, son seres humanos con sentimientos reales. Nos recuerda que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden llegar a su fin. En un mundo obsesionado con la perfección y las apariencias, este instante nos ofrece una bocanada de aire fresco, recordándonos que la imperfección y la vulnerabilidad son parte esencial de la experiencia humana. La honestidad que demostraron al mostrar sus emociones en público es un testimonio de su autenticidad y una inspiración para aquellos que buscan relaciones genuinas. Además, este momento nos permite reflexionar sobre la importancia de la conexión humana, sobre la necesidad de encontrar a alguien con quien podamos ser nosotros mismos, con quien podamos compartir nuestras alegrías y nuestras penas, y con quien podamos construir una relación basada en el respeto, la admiración y el amor. La búsqueda de una conexión significativa es una de las necesidades más fundamentales del ser humano, y la relación de Hande y Kerem, aunque haya terminado, nos recuerda la importancia de valorar y cultivar esos lazos. La historia de Hande y Kerem también nos invita a considerar el impacto de la fama en las relaciones. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ejercer una presión enorme sobre cualquier pareja, y la presión se intensifica cuando ambos son figuras públicas. Los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans pueden crear un ambiente tóxico que dificulta la construcción de una relación saludable y duradera. En este sentido, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las celebridades y de la importancia de proteger su privacidad y su bienestar emocional. Pero más allá de los desafíos, la historia de Hande y Kerem también nos muestra el poder del amor para trascender las barreras del tiempo y el espacio. Aunque su relación haya terminado, el amor que compartieron sigue vivo en los corazones de sus fans y en el recuerdo de los momentos especiales que vivieron juntos. El amor, en su esencia más pura, es una fuerza transformadora que puede inspirarnos a ser mejores personas y a crear un mundo más justo y compasivo. El legado de Hande y Kerem va más allá de su trabajo en la serie Senkalkam. Se han convertido en un símbolo de la juventud, la belleza y el talento turco, inspirando a millones de personas en todo el mundo a perseguir sus sueños y a creer en el poder del amor. Su historia nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso, pero que lo importante es seguir adelante con valentía y determinación. Analizando más profundamente el momento de la entrevista, se puede apreciar la maestría con la que el entrevistador condujo la conversación. En lugar de hacer preguntas superficiales sobre la serie, optó por indagar en los sentimientos y las emociones de Hande y Kerem, creando un ambiente de confianza y vulnerabilidad que permitió que se abrieran y mostraran su lado más auténtico. La habilidad del entrevistador para crear un espacio seguro y propicio para la expresión emocional es un factor clave para entender la magnitud del momento. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de la cultura turca en la relación de Hande y Kerem. En Turquía, la familia y la tradición juegan un papel fundamental en la vida de las personas, y las relaciones amorosas suelen estar marcadas por un fuerte sentido del compromiso y la responsabilidad. En este contexto, la relación de Hande y Kerem, aunque moderna y cosmopolita, no escapó a la influencia de estos valores culturales.
La presión social para formar una familia y tener hijos pudo haber sido un factor determinante en la decisión de poner fin a su relación. En resumen, el momento de Hande y Kerem derramando lágrimas en esa entrevista es un recordatorio de la belleza y la fragilidad del amor, de la importancia de la conexión humana y de la necesidad de valorar los momentos especiales que compartimos con las personas que amamos. Es un instante que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a apreciar la magia que existe cuando dos almas se encuentran. Y bien, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado recordando este momento tan emotivo de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué les pareció, si también se les escapó alguna lágrima y cuál es su momento favorito de esta pareja. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucha atención. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por suscribirse al canal y por compartir sus opiniones conmigo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y curiosidades del mundo de las series turcas. Los quiero mucho. Adiós.